Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades del controlador de congelación Berkermatic CTP732, el cual es construido acá en Colombia y fue proporcionado por la empresa Gallium de Colombia, para la cual expresamos nuestros agradecimientos por darnos la oportunidad de probar este equipo y ver sus cualidades, que veremos a continuación. Entonces, en este caso, como es un controlador de congelación, vemos que tiene dos sensores, un sensor de temperatura de evaporador y un sensor de temperatura ambiente. También podemos tener acceso aquí, esta parte de datos, que tiene que ver que puede trabajar con una llave de programación, la cual veremos en otros videos que veremos más adelante. Aquí tiene 6 pines de entrada, 1, 3, 4, 5 y 6, donde el 5 y 6 es la alimentación, que puede ser alimentado desde 80 voltios hasta 260 voltios. Entonces así tiene una ventaja en el sentido de que podemos utilizarlo para los sistemas de 120 o 220 voltios. Aquí también tenemos una entrada común, que es el 4, con 3 salidas. La salida 3 que viene para la descongelación, la salida 2 para los ventiladores de evaporador y la salida 1 para el control del compresor. Como pueden observar, tienen unas buenas posibilidades en el sentido de la capacidad de corriente que pueden sostener. Entonces, dependiendo de esto, pueden trabajar con resistencias, en este caso directas, conexión directas, hasta 600 vatios para tensiones de 120 voltios y resistencias de 1200 vatios para tensiones de 220 voltios. Con relación a las conexiones directas de los ventiladores, lo podemos colocar desde hasta un sexto HP a 120 voltios o 220 voltios debido a su capacidad de corriente de 6 amperios. Y con respecto a los compresores, podemos hacer conexiones directas hasta un tercio HP a 120 voltios o a 220 voltios. Entonces, muy interesante esta parte de las conexiones directas. Por lo menos podemos conectar compresores de cierta capacidad. Por otro lado, también tiene protecciones por alta y baja tensión, lo cual me parece muy interesante y que lo puede tener muchas ventajas con respecto a otros controladores. Perfecto. Entonces, con respecto también a los tipos de descongelación, podemos optar por la opción de descongelación por resistencias y de congelación por gas caliente. Correcto. Entonces, con respecto a esas particularidades, nosotros podemos tener, aquí les ofrezco este diagrama de conexión donde tenemos los equipos con conexiones directas. Vemos que estoy conectando aquí directamente las resistencias, directamente el compresor. Hay que tener en cuenta que en caso de un compresor tiene que medir también o verificar la corriente del ventilador de condensador para que no exceda la corriente que puede permitir este puerto. Por otro lado, aquí tenemos también la conexión de los ventiladores de evaporador, que puede ser directa dependiendo la potencia que describimos anteriormente. En el caso que se quiera ser más conservador o que deseamos tener potencias mayores, entonces la idea es utilizar los contactos de las salidas para, en este caso, activar la bobina de contactores. Entonces ya con los contactores puedo tener cargas de mucha más capacidad. Entonces vemos que las salidas van en este caso el 1 va a activar la bobina del contactor del compresor y ventilador de condensador. La salida, en este caso 2, va a activar el contactor del ventilador de evaporadores y la salida 3 va a activar el contactor de la resistencia de hielo. Recordemos que también, como puedo utilizar gas caliente, también podemos utilizar esta salida para activar la solenoide de gas caliente. Ahora vamos a ver sus características de operación y programación. Entonces, cuando se enciende el controlador, aquí tiene algo muy especial que noté con respecto a otros, y es que cuando hacemos esta operación de encendido, lo que vemos aquí es que vemos acá en el display que marca su modelo, en este caso el CTP732, y después nos da la lectura del sensor de ambiente, en este caso, por ejemplo, 30 grados Celsius. Veamos esto a continuación, este pequeño cortometraje. Entonces aquí está apagado, lo procedemos a encender y vean lo que sucede. Miren que marca su modelo
en este caso el CTP732, y nos marca el valor de la temperatura ambiente, como estamos observando. Ahora, en este caso, vamos a ver una información de rápido acceso al controlador, por lo cual podemos ver si esta información de forma rápida. Para ello hay que utilizar estas tres teclas. Bien, en este caso tenemos en las teclas de desplazamiento vertical, en esta que está con flecha hacia abajo. Cuando presiona esta tecla, se muestra el diferencial de la temperatura del set point y la temperatura de cut in, en este caso, que es un valor muy importante cuando vamos a programar estos controladores. Si presiono la tecla aquí con la flecha hacia arriba, entonces se muestra el valor de la temperatura actual de set point o de cut out. Y esta que está aquí, que tiene flecha de desplazamientos horizontales, tiene dos funciones. Si la presiono por corto tiempo, entonces se muestra el valor de la tensión de la fuente a la cual está conectada en el controlador en voltios. Y si la presiono por 5 segundos o un poquito más de tiempo, entonces se muestra el tiempo restante en horas y minutos para el próximo ciclo de hielo. Vamos a ver a continuación todas esas propiedades en este pequeño cortometraje. Bien, vémoslo aquí, donde vamos a presionar, vean, las teclas horizontales rápido, y ahí nos está mostrando la tensión de la fuente, correcto, y regresa a su posición. Ahora la presionamos por más tiempo y nos muestra el tiempo restante para el próximo ciclo de hielo en horas, correcto. Ahora vamos para la tecla de desplazamiento vertical superior, aquí. En este caso nos va a mostrar la temperatura de set point o cut out o de consigna, como también se le puede llamar en otros países. Y el de la tecla de desplazamiento a inferior nos está mostrando aquí el diferencial, que es de 3 grados. Muy bien. Ahora vamos a hacer la programación de parámetros en el nivel 2 protegidos por clave. Este controlador clasifica la programación por varios niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En este caso, en el nivel 2 significa que tenemos acceso a los parámetros, y si los queremos verificar tenemos que darle una clave. En este caso la clave es el 123. Entonces, para ello vamos a ver cómo sería el procedimiento, partiendo aquí del display de temperatura. Entonces vamos a presionar por corto tiempo aquí la tecla llave y nos va a aparecer este guión medio aquí con oscilaciones, como estamos observando acá. Bien, a continuación vamos a digitar lo que es la clave. Entonces, para ello, el siguiente paso, vamos a utilizar las teclas de desplazamiento vertical para incrementar o reducir ese valor del carácter donde estamos ubicados. En este caso colocamos 1. Después hay que desplazarnos hacia el segundo carácter que tenemos aquí en el medio, y para ello utilizamos la tecla de desplazamiento horizontal que tenemos aquí. Al hacerlo nos va a aparecer el 1, que es el valor que ya programé con este guión medio en el segundo carácter. Ahora, para modificar este valor del segundo carácter, volvemos a utilizar las teclas de superior e inferior y vamos a colocar el valor de 2. Bien, ahora nos falta programar el tercer carácter. Por ello, conectamos aquí la tecla de desplazamiento horizontal para que nos aparezca el guión en el tercer carácter, y ahora vamos a modificar su valor utilizando las teclas de desplazamiento vertical hasta que tengamos 1, 2, 3. Ahora que tengamos este valor, ahora confirmamos con la tecla de desplazamiento horizontal y nos va a aparecer el primer parámetro aquí oscilando, como estamos observando acá. Veamos el procedimiento en este pequeño cortometraje. Bien, aquí vean que con corto tiempo la tecla llave, ya vemos el primer aquí, el guión medio. Ahora utilizamos las teclas verticales para modificar el valor. En este caso vamos a buscar que es el valor 1. Muy bien, ahora vamos al segundo carácter, utilizamos las teclas de desplazamiento horizontal, véanlo allí, muy bien, y modificamos su valor con las teclas de desplazamiento vertical, en este caso 2. Ahora vamos hacia el tercero, utilizamos
la tecla de desplazamiento horizontal. Vean allí, ahí aparece el guión y modificamos el valor. 3. Ahora, para confirmar la clave, presionamos nuevamente las teclas de desplazamiento horizontal. Perfecto, y ya tenemos nuestro primer parámetro. Y lo podemos verificar con las teclas de desplazamiento vertical. Ahí lo podemos buscar, véanlos allí los diferentes parámetros. Perfecto. Ahora vamos a seguir con nuestra programación. En este caso vamos a modificar el valor de uno o varios parámetros. Bien, entonces estando ya aquí con los parámetros en el display, vamos a ver cómo hacemos un procedimiento para modificar su valor. Entonces vamos, como vimos anteriormente, usamos las teclas de desplazamiento vertical para buscar el parámetro deseado. En este caso buscamos el parámetro HAL, que está aquí. Muy bien. A continuación vamos a entrar en el valor que tiene asignado ese parámetro. Para ello utilizamos las teclas de desplazamiento horizontal y deberíamos estar en el valor que tiene asignado ese parámetro, como estamos observando aquí. Bien, ahora para modificar el valor utilizamos las teclas de desplazamiento vertical, con lo cual podemos modificar el valor que tiene el parámetro. Bien, si ya hicimos esa modificación, utilizamos las teclas de desplazamiento horizontal para volver nuevamente hacia el valor del parámetro. O sea, ya salimos de sus datos y quedamos aquí en el parámetro. Para buscar ahora otro parámetro, simplemente en este caso vamos a utilizar las teclas de desplazamiento vertical para buscar el siguiente parámetro. Para este caso nos ubicamos en el parámetro del diferencial o diff, como estamos viendo aquí. Ahora, si nosotros deseamos ingresar en ese parámetro, nuevamente presionamos la tecla de desplazamiento, o en este caso horizontal. Bien, ingresamos en el valor del parámetro, modificamos con las teclas verticales como vimos anteriormente y salimos con la tecla de desplazamiento aquí horizontal. Bien, en caso que ya no tengamos que hacer más modificaciones, entonces para que queden grabados presionamos la tecla llave que tenemos aquí y deberíamos estar acá nuevamente midiendo la temperatura del sensor de ambiente. Veamos ese procedimiento en este pequeño cortometraje. Vean allí que estamos en el parámetro. Vamos a buscar el parámetro HAL en este caso con las teclas de flecha vertical. Vamos a buscarlo, ahí lo encontramos. Ahora entramos con las teclas de desplazamiento horizontal al valor que tiene, en este caso 20 grados, y vamos a modificar el valor con las teclas de flechas verticales. Allí vamos a dar un valor, en este caso vamos a ver acá 25, y ya lo modificamos. Entonces utilizamos las teclas de desplazamiento horizontal para salir del parámetro y voy a buscar el otro parámetro, que es el parámetro diff. Entramos con la tecla de desplazamiento horizontal. Muy bien, ahí tiene 3 grados. Vamos a modificar su valor con las teclas de flecha vertical. En este caso vamos a colocarle un valor de 4 y vamos a salir ya del parámetro. Allí queda. Y ahora, para poder grabar la información, presionamos la tecla llave allí y ya estamos midiendo la temperatura del recinto nuevamente. Ahora, como ya sabemos cómo programarlo con los diferentes parámetros, vamos a analizar los diferentes parámetros de programación del controlador que él posee. Bien, vamos a agruparlos aquí en varios. En este caso tenemos unos parámetros principales. En este caso el parámetro set, que es el con el cual nosotros podemos verificar o podemos ajustar la temperatura de set point o de cut out o consigna. Viene en este caso grados Celsius, pero también podemos modificar la unidad de grados. En este caso tiene unos valores mínimos y unos valores máximos programables. En este caso menos 40 grados Celsius y 40 grados Celsius. El parámetro cal es el ajuste del valor de temperatura del sensor ambiente,
¿Qué significa? En caso que nosotros tengamos un sensor preciso dentro del recinto y el sensor del controlador tenga una diferencia con respecto a esa medición, entonces podemos ajustar ese valor que me está mostrando aquí el controlador, o para corregir el valor, dependiendo, porque a veces tenemos que hacer extensiones eléctricas o de longitud de los cables del sensor que pueden modificar o alterar levemente la lectura de temperatura del display, pero aquí con el parámetro cal podemos ajustar ese valor de temperatura del sensor de ambiente. Bien, aquí tenemos el parámetro DEC. En este caso es para verificar si nosotros queremos trabajar con el punto decimal o queremos trabajar con cifras enteras. Bien, aquí tenemos la opción de 0 para desactivar y 1 para activar. Tenemos el parámetro BU-bajo, que es el parámetro para activar o desactivar el sumador interno del controlador. Bien, a continuación seguimos con algunos parámetros de programación del compresor, en este caso el CDP, que indica el retardo del arranque del compresor en minutos. Lo puedo programar de 0 minutos hasta 15 minutos. Este es un tiempo que se da para que las presiones de un compresor o del sistema puedan de tiempo para que ya se equilibren, para que den un mejor arranque. Entonces ya depende mucho del equipo y del diseñador. Tenemos el CPI, que es el tiempo de operación del compresor ante falla del sensor ambiente en minutos, y tenemos el CPO, que es el tiempo de descanso del compresor ante falla del sensor ambiente. ¿Qué sucede? Estos parámetros se programan para que en caso que tengamos algún problema con el sensor ambiente, que tengamos un error, el equipo siga trabajando con unos intervalos de tiempo de activación, que sería el CPI, y con un tiempo de descanso, que sería el del CPO, mientras podemos corregir o arreglar el problema que se tuvo con el sensor de temperatura de recinto. Vamos a ver con los parámetros de control de temperatura de la cámara refrigerada, en este caso el DIF, que es el diferencial que lo vimos hace poquito, que tiene que ver con la diferencia de temperatura entre la temperatura de cut-in, a la cual el compresor se vuelve a encender por temperatura, y la temperatura de set point o cut-out, que es la temperatura a la cual el compresor debe apagarse por temperatura. El DRO tiene que ver con la unidad de temperatura, si es en grados Celsius o en grados Fahrenheit. El LCE es el valor mínimo de ajuste de la temperatura de set point, y el HCE es el valor máximo de temperatura de set point. Con estos dos parámetros yo establezco un rango en el cual yo voy a modificar la temperatura de set point o consigna. Por ejemplo, si el LCE yo lo ajusto en 0 grados Celsius y el HCE en 5 grados Celsius, significa que yo el set point del equipo no lo puedo bajar por debajo de los 0 grados ni lo puedo subir por encima de los 0 grados. Es como una seguridad para evitar alguna variación bastante apreciable de la temperatura del recinto. Vamos a analizar los parámetros de control de alarmas. En este caso tenemos el parámetro HAL, el cual nosotros ajustamos acá en este video como ejemplo, y tiene que ver con el valor de alarma por alta temperatura en recinto espacio refrigerado, y está en grados Celsius. O sea que yo voy a colocar aquí la temperatura en grados Celsius a la cual el microcontrolador me va a activar su alarma porque tengo una alta temperatura dentro del espacio refrigerado. Y tenemos el LAL, que significa cuál es el valor de alarma por baja temperatura en recinto de espacio refrigerado, para que el controlador active su display de alarma y zumbador. Tenemos el PAO, que es el tiempo de retardo de la activación de alarmas por temperaturas, está en minutos. Este es un parámetro el cual debemos utilizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encendemos el recinto o espacio refrigerado o el cuarto frío, vamos a tener una alta carga de calor. Entonces si no tenemos un tiempito de retardo, ese sensor va a determinar que tenemos una alta temperatura y me va a disparar las alarmas. Entonces lo ideal es que le tengamos un tiempo de retardo para esa activación de esas alarmas de temperaturas y evitar un falso positivo en este controlador. Entonces, por lo general, depende del tipo de equipo, uno puede configurarlo con retardo de 10 a 20 minutos, pero aquí el controlador me permite ajustarlo desde 0 minutos hasta 180 minutos. Con respecto a los parámetros del control de ventilador de evaporador, aquí tenemos varios. Tenemos el FTO, correcto,
Lo colocamos así porque para tratar que aparezca lo más posible en el display del controlador. Tiene que ver con la temperatura de evaporador para operación de los ventiladores después de descongelación. Está en grados Celsius o también grados Fahrenheit, dependiendo cómo ajustemos nosotros nuestra unidad de temperatura. Y esta es la temperatura a la cual tiene el sensor de evaporador para que los ventiladores puedan activarse después que hagamos un proceso de descongelación. Bien, tenemos el FDP, que es el retardo de operación después de una descongelación. Entonces lo tengo en minutos. O sea que en este caso yo puedo hacer que los ventiladores enciendan, ya sea por temperatura del sensor de evaporador o por tiempo. Pero aquí especifica algo, que si ajustamos este valor en -1, los ventiladores solo se van a activar por temperatura, solo por temperatura. Yo aquí, si le coloco en este caso unos 5 minutos, entonces él va a tener en cuenta ambos parámetros. El primero que se cumpla, si han pasado 5 minutos, lo va a activar por tiempo. Y si no han pasado los 5 minutos y ya llega la temperatura especificada aquí en este parámetro, en el FTO, entonces lo va a activar por temperatura. Bien. Ahora tenemos el otro, que es el FTF, que es el valor de temperatura de recinto para la desconexión de los ventiladores de evaporador. Es un valor de temperatura que yo ajusto porque si el recinto está con una temperatura muy alta, entonces es conveniente apagar los ventiladores para evitar que ellos me hagan bombeen aire caliente a la carga. Entonces se especifica ese valor para el cual ellos se desactiven. Bien, como este controlador puede vigilar o monitorear la tensión de la fuente, entonces también tiene unos parámetros de protección de tensión. En este caso, aquí tenemos el UAL, que es el valor límite por alta tensión para activación de alarma. Puedo configurarlo desde 120 hasta 260 voltios. El UVA, que es el valor límite por baja tensión para activación de alarma, que se puede configurar desde los 80 hasta los 220 voltios. Y aquí tenemos un parámetro que es muy especial, que es el DIU, que es el diferencial de tensión. Entonces este me ajusta un valor para poder desactivar las alarmas por alta o por baja tensión. Entonces, ¿en qué consiste? Para el caso que yo tenga una alarma por alta tensión, esta alarma se va a desactivar cuando la tensión llegue al valor especificado por el UAL, hacia aquí el valor que especifiqué en el parámetro UAL menos el valor que yo especifique en el DIU. Mientras que el valor de desactivación de la alarma por baja tensión se da cuando el valor de la tensión llegue al especificado en el UVA más especificado acá en el DIU. Por ejemplo, vamos a hacer un caso que yo en el UAL aquí lo especifiqué en 200 voltios, el UVA lo especifiqué en 100 voltios y el DIU lo especifiqué en 10 voltios. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando la tensión llegue a 200 voltios se va a activar la alarma y se va a desactivar cuando llegue a 200 menos 10, o sea 190 voltios ya va a estar en condiciones normales. Mientras que si la tensión en el caso por baja llega a los 100 voltios, entonces la alarma se va a activar por baja tensión y solamente se va a desactivar cuando llegue al valor de 100 más los 10 que especifique acá en el DIU, o sea cuando llegue a 110 ya se va a desactivar la alarma. Ahora vamos a analizar estos parámetros de deshielo o descongelación. En este caso el DIT tiene que ver con el intervalo entre el ciclo de deshielo que se da en horas. Lo puedo programar desde 1 a 24 horas. Entonces estoy especificando cada cuánto periodo de congelación tengo que hacer para que entre a descongelación o deshielo. Perfecto. En el DDT, en este caso, vamos a configurar el tiempo de duración de deshielo en minutos, que va desde 0 a 60 dependiendo de las condiciones del equipo. El SDT tiene que ver con la temperatura de evaporador para fin de deshielo. Entonces esto puedo ajustarlo de 0 a 20 grados Celsius. En el DDD es el tiempo de drenaje o desagüe, está en minutos, lo puedo configurar desde 0 a 10 minutos. Y el TDC es el tipo de deshielo. Entonces aquí tengo varias opciones. La primera, si lo coloco en 0, va a ser con descongelación eléctrica controlada por tiempo. Bien, si coloco en opción 1, va a ser eléctrica controlada por sensor. 2, en este caso es gas caliente controlado por tiempo. Y 3, gas caliente controlado por sensor. Ahora sigamos con otros parámetros de deshielo. Tenemos el DAO, en este caso es el tiempo de desactivación de la alarma para después de deshielo.
Recuerden que después del deshielo el evaporador está caliente, el recinto está caliente, y la idea es que tengamos un tiempo de retardo para que el equipo vuelva a bajar la temperatura y desactivar cualquier alarma de alta temperatura. Y aquí lo configuramos en el DAO. En el DDF tiene que ver con la congelación de la pantalla o display durante el deshielo. Aquí tengo dos opciones, 0 para desactivar y 1 para activar, dependiendo del gusto del controlador. A mí me gusta tenerlo activado, por eso lo dejo en 1. El CA2 tiene que ver con el ajuste del parámetro o de valor de temperatura del sensor de evaporador, muy parecido a uno que vimos anteriormente con el sensor de ambiente. Entonces, por el caso que tengamos alguna discordia con el valor del sensor de temperatura de evaporador, lo podemos corregir dando un valor aquí positivo o negativo para ajustar el valor de temperatura de ese sensor. Bien, entonces aquí tenemos una programación de nivel 3. En este caso tengo acceso a unos parámetros básicos de lo que nosotros vimos anteriormente, o sea que puedo tener un acceso rápido. Entonces vamos a ver cómo sería el procedimiento para ellos, estando aquí con la temperatura normal de operación del sensor ambiente. Se presiona la tecla llave por 5 segundos hasta que aparezca el primer parámetro, que sería el set, que es el del set point, que es un parámetro muy importante. Bien, entonces para ver el valor que contiene programado, vamos con las teclas de desplazamiento horizontal. Bien, y puedo modificarlas con las teclas de desplazamiento vertical. Bien, ahora para salir del parámetro actual presionamos la tecla de desplazamiento horizontal, y con las teclas de desplazamiento vertical podemos ver el otro parámetro, en este caso el diferencial, que también lo puedo modificar como ya lo hemos hecho anteriormente. Para salir de este modo de programación solamente modificamos, o para terminarlo presionamos la tecla llave, como vemos aquí, y ya salimos de este modo de programación rápida. Entonces vamos a ver cómo sería acá en este pequeño cortometraje. Veámoslo aquí. Miremoslo, presionamos la tecla llave por 5 segundos. Correcto. Miremos allí el set para entrar en el parámetro, tecla de desplazamiento horizontal, y ahora podemos modificar el valor con la tecla de desplazamiento vertical. Bien, salimos del parámetro con la tecla de desplazamiento horizontal y podemos buscar el otro parámetro, en este caso el parámetro div. Bien, entramos con la tecla de desplazamiento horizontal para modificar el parámetro. Correcto. Listo. Vamos a dejarlo en 5. Muy bien. Salimos acá del valor del parámetro y presionamos la tecla llave para confirmar y grabar el valor. Bien, perfecto. Ahora vamos a hacer un deshielo forzado. Para hacer un deshielo forzado también tiene esta opción. Tenemos que entrar en cualquiera de los parámetros del nivel 3 que vimos anteriormente. Entonces para ello vamos a hacer el procedimiento para ingresar acá en los parámetros de nivel 3. Ya saben, presionando la tecla llave por 5 segundos, y a partir de este momento, estando en cualquier parámetro, presionamos la tecla vertical superior por 5 segundos y debería aparecernos aquí el símbolo de descongelación, como estamos viendo acá. Después de ello vamos a presionar la tecla de llave para estar en el display para ver las temperaturas y verificar el procedimiento de descongelación. Veámoslo aquí en este pequeño cortometraje. Aquí lo tenemos, vean, vamos a entrar 5 segundos, tecla llave, ya estamos en el parámetro set, y ahora presionamos la tecla de desplazamiento vertical superior. Vean aquí, ahí apareció el símbolo de congelación, y presionamos la tecla llave para ya verificar aquí las temperaturas en el display. Correcto, ya como parte último vamos a ver que también este controlador me muestra algunos mensajes acá en la pantalla. Entre ellos voy a coger los más comunes. Nos puede aparecer este mensaje que es ALA, que significa que tengo una alarma por alta o baja temperatura de recinto. Bien, U y B
En este caso, una alarma por baja tensión de fuente. UA es una alarma por alta tensión de fuente. Tengo el E98, que es un error interno del controlador. Entonces aquí ya tengo un problema con el controlador. El E01, que significa que tengo fallo del sensor de temperatura de recinto. Tenemos el E04, que es un fallo del sensor de temperatura evaporador. Y bien, señores, hemos terminado con toda esta verificación de este controlador. Les doy las gracias por haber observado este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.